Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 17. Valentina Baraco. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola, Pabli, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, qué gusto tenerte en el programa de Cine Uruguayo Podcast. Hay que decirle a la gente que nos está viendo que nosotros hacemos esto muy a menudo porque tenemos estas reuniones virtuales por Asoprod, estamos en 2 comisiones y entonces Total. trabajamos muy a la par siempre, pero está bueno tener esta instancia y poder charlar un poco contigo de otras cosas que no sean temas de la Asociación de Productores del Uruguay y hablando de cine y de cómo hacer cine. Así que gracias por estar. No, gracias a vos. Me parece que está buenísimo esto de poder intercambiar entre colegas, como que es sumamente importante para mí y enriquecedor compartir el trabajo, dialogar, eh, compartir nuestras incertidumbres, nuestros aciertos, nuestros miedos. Así que Sí, gracias por la uno invitación. reflejado en el otro aprende un montón de cosas Total. y de hecho siempre nos mandamos mensajes, no solo contigo, sino con otros colegas para, che, ¿cómo hiciste para? O ¿cómo estás resolviendo tal otra? O me pasás la lista de... Y entonces eso, bueno, habla también de nuestro cine, de entender de que lo hacemos entre todos y que es un proceso colectivo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno. A todos les pregunto más o menos lo mismo al inicio para conocer un poquito más a las personas, ¿no? Vos sos de Montevideo, Sí, yo soy de Montevideo, nací en Montevideo y viví toda mi vida en Montevideo. y sos productora de Montevideo. Sí. Este, ¿Cuándo, no sé, cómo te formaste? ¿Cuándo decidiste empezar a hacer cine o interesarte por el cine? Bueno, yo en realidad, me formé en la ORT, en la Universidad ORT. Inicialmente había empezado a estudiar comunicación en la ORT y en la que era la ex FIC, que estaba en otro Ujú. lado y que era muy distinta. Sí. Y bueno, empecé como las 2 universidades en paralelo. Siempre quise hacer comunicación y en particular siempre quise hacer cine. Cuando tenía más o menos unos 14 años, en el liceo, había tenías 3 opciones de talleres optativos. Tenías canto, no era lo mío, ecología, que, bueno, no sé por qué no eran como los que te elegían, y después tenías fotografía. Y era extraño porque no tenías opción de elegir, sino era como que te elegían, como, Ajá. bueno, canto, si eras bueno para el canto, y los otros era medio que como por descarte. Bueno, yo caí en fotografía y me interesaba, pero la realidad es que no no tenía más que un interés como podía tener cualquier persona. Y a partir de ahí, y de unos trabajos que nos mandaron a hacer en los ómnibus, registrando a personas, hacer un trabajo como sumamente documental, me empecé a interesar por el cine y sobre todo por el cine documental. Este, y bueno, ahí empecé a hacer como otros talleres más de foto fija, eh, entré a la universidad, después terminé estudiando en la ORT y bueno, y a partir de ahí, intenté como formarme más en el documental. O sea, me gusta mucho también la ficción y trabajo como productora en ficción, Sí. pero creo que mi corazón está más en el documental y mi inicio así como y mi interés por el cine fue por el cine documental. Claro, y cuando vos decís que pasaste, o sea, empezaste a sacar fotos y te empezó a interesar el cine, ¿de qué forma? Era como que, con la foto me gustaba mucho la posibilidad de pasar tiempo observando, Mm. eh, a las personas y tener que sacar una foto en puntual como para registrar un momento específico. Pero claro, encontraba que la imagen en movimiento tenía algo de la contemplación, del poder también registrar ese momento, pero de otra forma, también de como de otro vínculo con el otro que que se podía extender a lo largo del tiempo, que eso sobre todo me interesaba. Como que encontraba una oportunidad de utilizar mi tiempo para conectar con otras personas
a través de algo que era el cine que estaba descubriendo. La realidad es que mi interés como que nació un poco así. Claro, y contar esas historias, ¿no? Sí, y también un poco creo que es una gran herramienta para entender nuestras realidades, ¿no? Y nuestras formas de vincularnos. Como que a Ujú. veces en el día a día, yo no sé si me preguntás de qué color son los árboles del patio del complejo donde vivo, me tengo que poner a pensar. Desde que filmé una película, que filmé esos árboles, los tengo sumamente presentes, ¿no? Claro. Porque uno mira de otra manera las cosas, o se da el tiempo, y creo que eso es también algo que tiene el cine, que es como, nada, una virtud y sumamente, un valor Sí, también. sí, detenerse a las pequeñas cosas y conocer las grandes historias, ¿no? O sea, historias que grandes, las historias de otros, que de repente no, en tu Mm, caso te tocó dirigir, tu ópera prima es sobre la relación de tu abuelo y vos, pero también abordás otras historias a través de la producción y conoces otros universos que no son los tuyos y eso te enriquecen montones, ¿no? sí, totalmente. Sí, no, yo como productora disfruto mucho de lo que son las etapas del rodaje, porque es como que, bueno, ya hay un acompañamiento, ¿no? Con los directores y las directoras cuando escriben los tratamientos y pensar cómo puede ser esa película. Y después en los rodajes cuando la realidad termina siendo mejor que lo que escribiste y también tenés esos momentos de que te sorprenden y la Ujú. incertidumbre de lo que no era como te imaginabas. Em, yo soy una persona como muy controladora, me cuesta mucho, asumir la falta de control. Sin embargo, en el documental y como productora, en rodajes o en la etapa de edición, es algo que termino disfrutando, es una adrenalina del perder el control que me parece como que ahí están las oportunidades, ¿no? Sí. Y y ta, y son en los momentos que me dejo llevar. Es increíble porque yo detesto los rodajes. Soy bastante controlador y me encanta y disfruto mucho todo el proceso previo y el posterior. O sea, el montaje es como una cosa Mira, que me fascina y me fascina escribir los proyectos y pensarlos. Y cuando voy, está bueno porque lo considero un gran desafío para mí ir al rodaje porque está toda esa inestabilidad que vos decís. Uno se imagina sí, la historia y después cuando va empiezan a pasar otras cosas. Y bueno, entonces salgo como mi zona de confort. Considero que mi zona de confort es el desarrollo y la postproducción y el rodaje me desestabiliza, pero es lo lindo que tiene eso de hacer documental, ¿no? De ir a buscar y que aparezcan, como decís vos, uy, mira qué bueno que está esto, o entender que te estás perdiendo algo y tratar de verlo, ¿no? Y claro, salir a sí. buscarlo. Sí, también, como te digo, esa parte más romántica, te digo que a la hora de hacer un presupuesto, de pensar un cronograma, también hay veces que digo, bueno, no sé si me gusta tanto esta inestabilidad, porque, porque bueno, también trae como cierta incertidumbre y querer Sí, calcular ciertas cosas que a veces realmente como que, uno insiste, ¿no? Y si le das clase a los alumnos, le intentás como enmarcarlos en algo, pero también sabés que tenés que tener la cintura y la capacidad de poder, reinventarte y sí. reorganizarte, porque es así. Eso también sí me da mucha incertidumbre. Sí, los Y cronogramas y las rutas críticas en producción, cada vez que uno lo va a escribir dice, bueno, a ver, mi ideal sería, y uno sabe que en nuestro cine independiente es todo tan en el aire y aparece esa incertidumbre de decir, bueno, ¿cuándo filmaré esta película? Que nunca sí, lo sabes, totalmente. no lo sabes. Bueno, vamos a entrar en esos temas porque me interesa pila de cómo el proceso tuyo de trabajo, pero nada, ¿terminaste en qué año de la facultad? En el 2010. En el 2010. Y, si no me equivoco, 2011 creaste Monarca Mm, sí, con Euge a la Olascuaga. juega. ¿Qué Sí. pasó ahí? ¿Por qué? ¿Cómo surge Monarca? ¿Por qué surge Monarca? Bueno, yo en realidad, cuando estaba terminando la facultad, ya había empezado a trabajar en televisión, como que Ujú. siempre tuve una pata en paralelo en televisión. Y Monarca surge un poco porque en Puntual yo había hecho unos cortos como directora y productora y, y había empezado
a trabajar en una película que fue mi primera película como productora, que se llamó El hombre congelado, que es Es de cierto, de Carolina Caro. Campolupo, y la producción, bueno, la hacíamos entre Carolina, Gerardo Castelli y yo. Y un poco era como esta figura de que yo era productora, pero a la vez productora asociada con una casa productora que tenía que tener un nombre. Y ahí surge el ponerle Monarca Films, que bueno, que al poquito tiempo, ya nos asociamos con Euge, y bueno, yo siento que ahí es como que se consolida, Monarca, que viene de las mariposas, no de las monarcas, de las No, sí. monarquías. Bueno, quien conoce un poco la casa productora, está bueno que lo aclares, pero Lo digo por la yo sé que duda. ustedes se creen unas reinas, pero, pero no, pero quien conoce un poco la productora ve el logotipo Claro, y es una mariposa. ¿Y por sí. qué, bueno, por qué Euge? ¿Cómo llega Euge? Y después cómo es trabajar en dupla, ¿no? En producción. Sí, bueno, con Euge nos conocíamos del Doc Montevideo, compartíamos como amistades, espacios. Euge estudió en la escuela de cine con quien es mi pareja y bueno, también tienen casa en Playa Verde enfrente, como muchas coincidencias en la Claro. vida Ujú. que bueno, que nos íbamos viendo, que hablábamos de nuestros proyectos, de en qué estábamos, de cómo íbamos y demás. Y un poco un día fue como la necesidad de compartir procesos con otra persona y de sentir de que también a veces la producción es un poco solitaria. Este, Nosotras al día de hoy no tenemos una oficina, por ejemplo, o sea, producimos desde nuestras casas y vamos una a la casa de una o la otra a la casa de la otra. Hay tareas que hacemos por separado, nos delegamos proyectos también, proyectos que los lleva una, proyectos que los lleva la otra, proyectos que los hacemos juntas, pero siempre está como ese otro en el que podés compartir, intercambiar sobre procesos creativos, sobre un presupuesto, sobre rutas decisiones que tomar. Además de que creo que, o sea, si bien inicialmente nació por eso, que es como muy importante tener una persona a la que cuando estás como con miedo de algunas cosas o estás frustrado o tenés que compartir y descargarte también, que forma parte de esto. También hay algo de lo que es una estructura económica y de las empresas acá en Uruguay, que uno tiene que tener varios proyectos y en diferentes estados Mm. para poder, solventar la estructura, digo. Y bueno, y entre nosotras en ese sentido, hemos como encontrado una forma de teniendo varios proyectos entre nosotras en diferentes estados, poder organizarnos, de tal manera que eso termina siendo un apoyo hasta entre los proyectos. Claro, claro. Este, Y cuando decís, por ejemplo, que vos llevas un proyecto, Euge lleva otro proyecto, ¿quiere decir que ese proyecto pertenece, por ejemplo, como productora ejecutiva a Eugenia, otro a Valentina, pero Claro. siempre bajo el paraguas de Monarca? Exactamente, sí. Claro. Sí, tenemos proyectos que son de las 2 Ujú. como productoras ejecutivas. Bueno, el año pasado filmamos nuestra primera ficción, que fue digo, después de venir de hacer varios documentales, la primera ficción así, Sí, grande, como con la estructura de las 2 ya habíamos estado como en rodajes en los que no éramos, las personas responsables, o rodajes en los que era más en un contexto de amigos, o de irnos para afuera y filmar algo. Y en este caso, nada, fue una película con determinada cantidad de días, semanas, y una estructura, los fondos y demás. Y bueno, y ahí ser 2 digo, más allá de todo el equipo, que fue un equipo muy grande y fundamental para que el rodaje sucediera, eh, es eso, son esas instancias donde después de eso decimos: "Yo no me imagino otro rodaje de una película de ficción sin tu voz", ¿viste? claro, Como que hay algo de que hay instancias en las que son sumamente importantes. Ni que hablar, bueno, cuando yo, estuve en el proceso de hacer mi película como directora, ahí también implica como una organización de
de cómo seguimos todos los proyectos, todo lo que está sucediendo en paralelo a estar haciendo una película como directora, cuando una viaja y la otra no, si vale la pena viajar las dos o no, Claro. a qué, todo eso lo pensamos de a dos. Bien. Y cuando en realidad vos tomás un proyecto y que es tu proyecto, vos lo estás desarrollando como productora, la otra pata de la productora, que es Euge o viceversa, ¿qué tanto están dentro de tu proyecto o del proyecto de Euge? O sea, ¿cómo es el nivel de acompañamiento en esos casos? Es, no, este es mi proyecto, yo lo laburo, te consulto algo si necesito, o tienen algún rol más activo en segundo o tercer plano. Sí, en realidad es más como lo primero que decís, Claro. este, en parte porque, bueno, cuando generalmente como que entra un proyecto a Monarca, es un proyecto con el que tenemos afinidad. Todos los proyectos son proyectos que tenemos como una gran necesidad de que existan y muchas ganas de hacerlos. Entonces, también tenemos una capacidad finita cada una de Ujú. las dos. Y nos cuesta mucho decir que no, pero también somos conscientes de que nos gusta estar como al 100 a la hora que haces un Claro, proyecto y entendiendo de que es tiempo y que también es cabeza y corazón, ¿viste? sí, Emocionalmente también, acompañar un proyecto tiene esa parte emocional. Entonces, un poco que cuando decidimos, agarrar un proyecto cada una, o si es un proyecto juntas, vemos en qué momento, cuáles son los otros proyectos que tenemos, en qué etapa están. Y entendiendo de que muchas veces hay procesos sobre todo en documental, o bueno, cuando te postulas a laboratorios en ficción, no sé, mil cosas que uno no controla en un cronograma. claro. Entonces, ahí también es importante ser dos, porque tenés un sostén que en ese sentido, si pasa algo, es como que sabés que contás con la otra persona, aunque no esté activamente en ese proyecto. Programa de cine uruguayo podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. En este momento, bueno, es septiembre del 2025. ¿Cuántos proyectos tienen en Mm, Monarca en este momento? En Monarca, ¿no? Tuyos y de Euge y en conjunto. ahora son como unos 10 proyectos. ¡Wow! Es un montón. En total, sí. Todos en diferentes estados, ¿no? Sí. Porque, bueno, en postproducción de Matarifes, acabamos de terminar el rodaje de Todo empieza aquí, está en montaje, Ujú. Percal está en montaje, como que hay otras ficciones en desarrollo. ¿En eh, desarrollo cuántos tienen en este momento? en desarrollo tenemos 6, 6, sí, es lo que más, ¿no? que Este, llevamos por, 3 cada una, ahí sí estamos claro. con cada una Sí, lleva. y se entiende que desarrollo es lo que de repente debe haber más porque vos no sabés lo que hablamos hace un ratito. La intención de hacerlo en tal o cual momento, pero vos no sabés qué es lo que puede pasar y cómo van llegando la financiación para poder, y el desarrollo propio de, Totalmente. de escritura y todo lo que implica. Y se Es entiende que que son más que los de rodaje o postproducción, ¿no? Es que creo que ahí está como uno de los desafíos más grandes, porque en realidad, o sea, uno como primero, la realidad es que nosotras, digo, más allá de Monarca, además también o damos clases, hacemos Ujú. asesorías o, digo, tenemos alguna participación en algún festival. Yo también trabajo en Compañía de Cine, que es una agencia de distribución de películas. Como que también tenemos otras cosas en esto de hacer un esquema orgánico para vivir. Y también porque todo esto que hablamos de los proyectos es eso, o sea, siempre dependés de una financiación o de determinadas cosas que sucedan. em, entonces, son esas cosas que no controlás. En ese sentido, también uno está como sin poder controlar justamente lo que le pasa a los proyectos. Entonces ahí es como que es otro desafío, ¿no? Porque donde empiecen a salir cosas, y se pisen, es como que tenés, bueno, no sé, la directora o el director que es como, bueno, es ahora que tenemos que filmar porque no Claro. sé qué, y vos decís, y dale, vos lo entendés y vas y lo haces. Pero a la vez tenés, el documental que justo se está editando en ese momento porque ya lo habíamos acordado, porque era el momento que se podía, este, hacer.
Y ahí es cuando se te empiezan a pisar las cosas y que no tenemos una estructura grande como para decir, bueno, tenemos 2 asistentes, delegamos esto y demás. Sí. Y bueno, ustedes mayormente hacen documental, ¿verdad? Sí, Sí, y sí. eso también Igual implica. claro, igual ahora, increíblemente, o sea, siempre hicimos más documental y ahora en desarrollo de ficción tenemos 4 proyectos Wow, sí. de ficción Qué en desarrollo. arriesgadas, ¿eh? Es como sí, Este, no, bueno, sí, es más difícil la ficción de financiar, no de todo lo que implica, pero bienvenido sea porque en realidad Uruguay en este momento tiene muy poquita ficción por todo el desafío que implica y lo difícil que es. Pero también a lo que hablabas, entiendo también de que el documental, cuando van apareciendo los fondos y cuando vas completando, y como son procesos de rodaje donde se pueden extender en un tiempo, uno desea que no sea tanto, pero puede ir llevándolo en meses. Ahí bueno, sí se empiezan a pisar los proyectos unos con otros y empiezan a salir, ¿no? Y eso implica un trabajo extra importante de rodaje y de preparación de proyectos. claro, y es que realmente son cosas que a veces no controlás ni elegís, Ujú, porque también creo que hay que entender algo que no es tan idílico esto en el sentido de que así como nosotras, hacemos otras cosas o damos clases y demás, también los directores y las directoras de los proyectos y los técnicos o trabajan en series o tienen rodaje de no sé sí. qué o están editando otra cosa. Entonces también como que, eh, el desafío de establecer un cronograma entre varias partes, ¿no? Ujú, O no sé, la directora que es montajista, entonces si está editando algo, cuándo hace el tiempo para su proyecto y entendiendo que todos los proyectos, digo, te llevan 5 o 6 años, seguro. Entonces, sí. es como, ¿no? En el medio de la vida te pasa que te separaste, te volviste a juntar, tuviste un hijo, o sea, como que en la vida de los proyectos han pasado tantas cosas Mm. que, que también es eso, yo creo que también los proyectos existen porque somos humanos y hay un entendimiento de eso también. Y bueno, y se vuelve apasionante todo, ¿no? Ese tobogán de idas y vueltas, y hoy estoy acá, estoy allá, resolviendo esto, creo que es lo bonito también de hacer cine y de producir. Y en ese sentido te iba a preguntar, ¿por qué elegiste la producción? ¿Sabes qué? Siempre me gustó la producción. De hecho, en la universidad, en el último año, cuando haces el tema esto de los cortos, yo me acuerdo que un docente, Álvaro Huela, me había Ujú, dicho que, como que era una persona que podía tener, las cualidades para dirigir. Yo le dije: "Yo no voy a dirigir nunca en mi vida", pero muy convencida se lo dije. Le dije: "A mí no me interesa eso, yo no soy la directora que quiere ser directora y solamente directora, yo quiero ser productora", le decía. Hay algo después terminé haciendo una película, pero en unas circunstancias, porque era mi abuelo y sí, demás, ¿no? sí, sí, sí. Igual un poco tenías razón de que no hay que ser como tan tajante de decir vas a hacer una sola cosa, porque también lo enriquecedor creo de muchas personas de Uruguay es que hemos hecho varios roles y varias cosas, y no es tan así. Pero hay algo de la producción como del acompañar que a mí me gusta mucho. Digo, más allá de que las tareas de la producción y que disfruto mucho de estar un fin de semana trabajando en un Excel, realmente como que es algo que me doy cuenta que me gusta, Ujú. y pensar posibilidades y pensar cómo hacer posible una película, me gusta mucho el acompañar, el ver cómo el otro está en un proceso creativo y vos ves cosas que, em, sobre todo en ficción y en documental te pasa que ves que decís: "Bueno, esto va a decantar en esto", pero entendés que el otro tiene que hacer cierto proceso y vos no se lo podés adelantar, pero está el desafío de acompañar. Eso lo disfruto mucho, muchísimo. Bien, 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 buenísimo. Este, mm, ¿Cómo es la rutina de trabajo tuya? O sea, y con Euge, ¿cómo trabajan? Bueno, un poco me dijiste, ¿no? Cada una tiene sus proyectos, están en conjunto, pero Mm. eh,
tienen algún rol, a alguien se le da mejor una cosa que la otra, este, en la dupla. Eh, la verdad es que no hay como una fórmula. Sí tenemos como tratamos de o sea, todas las semanas tener un momento presencial, Bien. porque, creo que también después de la pandemia nos acostumbramos mucho a la virtualidad y a trabajar, a hacer un Zoom y cosas, y hemos llegado a la conclusión de que la presencialidad es algo, invaluable. Es como, así sea como sentarnos a pasar cuentas, ¿viste? O revisar números, es algo que hacemos presencial. Y también, es como que hacer una repasada de en qué está cada una, en qué están los proyectos, cuáles son las fechas de convocatorias que se vienen por delante, qué vamos a presentar. Todo eso lo solemos hacer presencial y, y la verdad que virtual es agotador, y no se hace disfrutable. Y Bien. también tenés como un diálogo menos fluido, de forma virtual. Después, la realidad es que yo, como que trabajo desde mi casa y me gusta mucho trabajar desde mi casa. También es un desafío porque no te me cuesta mucho manejar los horarios. Entonces, a veces me quiero poner como una hora de arranque y de finalización y no Y no eso no no me se suele logra a funcionar. veces. A No, veces no se logra. Sí, no. sí, sí. Sí, sí, No, sí. no, no, tal cual. Pero sí, suelo levantarme, me gusta levantarme temprano, sobre todo para tener horarios en los que no te suena el teléfono, ¿viste? O sea, si es para leer guiones o para ver un corte, Ujú. eh, me gusta que sea como en un horario muy temprano, esas cosas, y después, dejo más como lo que implica diálogos con el otro, pedir cosas, leer documentos, intercambiar, en el resto del día. Y todos los días haces algo por Monarcas. Como es difícil, un fin de semana en el que no trabajes, creo. Bien, bien. Pero yo realmente lo disfruto igualmente. Creo que es un desafío que tenemos como trabajadores independientes, que es el controlarnos el descanso también, ¿no? Sí. Porque porque te das cuenta que cuando descansás funcionás mucho mejor, que es importante descansar, cuidar los vínculos familiares y de amistades, y que a veces uno eso, sobre todo cuando te gusta tanto lo que haces, que, eso, que estás mucho tiempo dedicándole a eso y que también porque entendés de que necesitas dedicarle tiempo y ponerle energías para que las cosas salgan. Entonces, hay algo ahí que a veces se torna, un poco cansador y que hay que cuidar también. Sobre todo también para mantener las ganas de hacer las cosas, ¿no? Sí, ni que hablar, ni que hablar. Vale, en Monarca tienen varias películas estrenadas. Me decías recién que están con 10 proyectos en diferentes etapas. Este, ¿Qué tenés en cuenta para elegir un proyecto o qué debe tener un proyecto para que a vos te enamore y diga, bueno, por estas razones yo me voy a embarcar en este proyecto? Porque me imagino que te deben proponer o te deben llegar o te debes enterar de un montón de proyectos e historias, pero claro, sabes qué, de esto que estás hablando, ¿no? Todo lo que implica embarcarse y trabajar comprometido y dedicarle ese tiempo que querés darle. Entonces, ¿qué es lo que este, te mueve realmente un Mm. proyecto y qué cosas pensás para definir hacerlo? Em, yo me he dado cuenta que a la hora de como de embarcarme en un proyecto, hay algo que me motiva mucho y que creo que está como muy presente en la motivación del inicio, desde el desarrollo, que es pensar en la etapa de distribución. Yo siento que cuando estoy trabajando en un proyecto en desarrollo, estoy pensando para quién es la película, en qué lugares se puede mostrar, en qué es lo que puede generar. Y no hablo del lugar del dinero y de conseguir espectadores y vender entradas. Lo digo Ujú. desde un lugar
de pensar qué tipos de funciones para qué público, qué es lo que puede aportarle la película a la sociedad. Y ojo, sin poner el peso en una película de que pueda cambiar el mundo, Claro. porque no creo que eso sea posible y es un montón para una película, pero sí de una posibilidad de compartirle una mirada al otro sobre determinada realidad y que despierte un intercambio. Eso ya me parece que es un montón. Entonces, claro, ahí encontré que los proyectos que generalmente, todos los proyectos en los que estoy, están atravesados por alguna temática social. eh, que, que está vinculado o a la discapacidad o a la tercera edad o a las mujeres y la maternidad, como que todas están atravesadas por algún tema que me interesa, que me mueve, que me interpela, que me cuestiono y que encuentro como que la película es una oportunidad justamente como para nosotros establecer, no sé, si un vínculo con esa temática. También, son películas que disfruto mucho en el desarrollo porque mismo en el equipo se generan intercambios, ya, Ujú. como si fuésemos espectadores antes de que la película suceda. Entonces, no sé, son esas películas que siento que me hacen que me acompañan en mi crecimiento como persona, más que como profesional. Entonces, em esos son los proyectos que me motivan a hacer. Después también me duele mucho cuando hay proyectos que, sobre todo en ficción, ¿no? Que que no se hacen, porque también hay proyectos que no terminan siendo películas, lamentablemente, y por diferentes razones que no terminan sucediendo, principalmente son las económicas. Ujú. Este, pero bueno, en documental uno a veces como que puede encontrar maneras para hacerlo en más tiempo. Sí, es más No flexible que una no digo ficción. que sea lo mejor, Mm. este, pero sí como que con el tiempo, bueno, uno puede, encontrarle la forma para terminar haciéndolos. Te iba a preguntar eso de la financiación, que es todo un tema, ¿no? También, que cuando elegís o decidís eh, embarcarte en una historia, también me imagino que pensarás si realmente es financiable o si en eso de si a alguien le va a interesar o si a un jurado le va a interesar, o porque Mm. hay, yo qué sé, hay muchas historias, ¿no? Y sabés que competís contra otros proyectos de otros colegas que también están buenísimos o que tienen mucho trabajo, ¿no? Y entonces parte de mirar, y eso me gusta lo que decís porque yo creo que yo lo hago también, cuando decido qué voy a contar, miro a ver hacia dónde voy realmente, porque hacia dónde quiero llevar al espectador y si creo que tiene... Ya hay proyectos que a uno le gustan mucho y que decís, pa, esto me encantaría hacerlo, pero Mm, también enseguida pensás, bueno, a mí me gusta mucho, pero al otro realmente le va a gustar o cómo voy a abordar la historia para que le interese al otro. Y también está el claro. tema de financiación, ¿no? En el medio. Sí, yo ahí es como que soy una mezcla de que soy un poco terca Ujú. y que soy mala productora en ese sentido, porque soy terca en el sentido de que soy una gran defensora y apasionada de los documentales personales, de los Ujú. documentales en primera persona, y soy consciente que son los más difíciles de, de financiar, de convencer a un jurado, porque siempre te van a preguntar más por qué me va a importar tu hermano a que por qué estoy filmando el árbol, ¿no? Y eso ya lo he experimentado y digo, este va a ser el último que haga y Y no cae puedo. otro, No y puedo viene con eso. otro. Y me doy cuenta que me apasionan y que ahí es donde soy consciente que son los más difíciles, son los más difíciles también a la hora de los festivales, de generar una estrategia de comunicación para estrenarlos, pero me apasionan y creo que son muy valientes también y que Ujú. son películas que la gente quiere ver y que eso me he dado cuenta, que la gente conecta con películas en primera persona, que se abre como todo un diálogo desde otro lugar que a mí me motiva mucho para hacerlas. Entonces ahí es donde me pongo terca y digo, ta, igual se le voy a encontrar la forma de que se puedan hacer y que se puedan ver.
Entonces, en ese sentido, como que no pienso tanto en, en elegir una película por si le veo ese tipo de betas, porque de hecho también me ha pasado de que se me han acercado proyectos que digo, "Pa, es el momento de esta película, de contar esta historia", y a mí personalmente no me mueve y no lo Mm, puedo hacer, bien, ¿viste? Realmente. Es algo que implica un involucramiento desde un lugar que yo admiro la gente que lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. bien. No lo puedo hacer y también me he dado cuenta que ahí también es algo en lo que creo que por eso estuve tantos años trabajando en televisión, porque la televisión y mi rol en televisión era muy distinto a este. Entonces, eh, como que no me contaminaba en cierto punto, como que me daba otras herramientas y era otro trabajo totalmente distinto a este. Entonces, siempre tuve mucho miedo de hacer una película que no me guste y odiar mi trabajo porque realmente lo disfruto mucho. Claro. Entonces, creo que eso es algo como que yo no tengo esa capacidad y me doy cuenta que la tengo que cuidar. Programa de cine uruguayo podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Recién me decías que, bueno, que te gusta acompañar a los directores y vivir todo el proceso. ¿Desde qué momento comenzás a trabajar en un proyecto y en qué documentos? Desde el inicio, desde muy, muy el inicio. Este, igual me pasó con una de las películas que hice, por ejemplo, Ópera Prima, que fue un documental dirigido por Sí. Marcos Vanina, que esa película ya tenía material filmado y tenía un corte, y cuando él me lo mostró, él estaba convencido, me acuerdo Marcos, de que la película le faltaba poquito. No, esto ya, conseguimos un fondo para terminarla y tal. Y yo le decía: "Bueno, me parece que no, que estás en un proceso que todavía te", y ahí empezábamos, ¿no? Como empezaban a emerger otras cosas. "Sí, bueno, quiero ver este material, quiero filmar tal cosa", ta. No era tan así, pero fue con la única película que me pasó que también por cómo nació la película se generó filmando. Ok. Entonces no era que había un tratamiento y demás. Pero después con el resto de las películas, con todos los documentales, en realidad eran ideas, eh, que se estaban convirtiendo algunas sinopsis, eh, que se estaban convirtiendo en unos tratamientos y yo entraré como en ese proceso. Y ahí, Ya. cuando entras, ¿qué es lo primero que empezás a hablar con el director o la directora? Eh, ¿Cómo es el orden de trabajo? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo vengo con un proyecto, una idea, y Mm. vos ahí empezamos a trabajar juntos. ¿Qué es lo que vos me propondrías hacer o le proponés hacer a un director o directora que te trae un proyecto? Eh, Primero escribir una sinopsis seguro y un tratamiento. A partir de ahí, empezar a trabajar juntos la idea del tratamiento. Ujú. Eso sí, o tener una devolución, eh, es una instancia de intercambio, de evolución, volver a trabajar los documentos. Eh, para mí es como muy importante en ese inicio, primero la persona. eh, Hay algo que necesito conocer a la persona presencial, o sea, todas las personas con las que trabajo o las conozco de otros ámbitos o nos conocimos trabajando, no es que solamente trabaja con mis amigos, ¿no? Ujú. Pero sí son personas con las que em, tenés conversaciones y en esas conversaciones también para mí es como re importante qué espera el otro, ¿no? Y en esto porque también mi motivación está como muy ligada a pensar cuando la película esté terminada, entonces, ¿cuáles son las expectativas de cada uno? Eh, si está para buscar determinada financiación, si no, si está haciendo esa película para posicionarse como director o no, que si quiere, hasta hablar bueno, ¿querés ir a qué? ¿A determinados festivales? ¿No? ¿Te interesa moverlos en ONGs? No sé, cómo tener ese tipo de conversaciones para mí es sumamente importante para estar alineados de por qué estamos haciendo la película y para qué. Claro. Sí, 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 sí. Que me ¿Hacia dónde parece vas?
que me parece fundamental estar alineado en eso. Y Ujú. a partir de ahí, pensar como toda la ruta de trabajo, porque también es como lo que hablamos, o sea, es mucho tiempo compartiendo con el otro también, y entendiendo de que, a lo largo del proceso van a haber encuentros, van a haber desencuentros, van a haber discrepancias, vamos a tener que ceder en algunas cosas, eh, y en otras ponernos de acuerdo. Entonces es como, eso para mí es fundamental, o sea, digo, es como ya que hablamos la parte creativa, también hablar eso, bueno, vamos a postular a este lado, a este no, tener un diálogo también sobre los laboratorios, por qué sí este, por qué no este, y eso también, digo, es un diálogo que se continúa durante el proceso, Ujú. de que, bueno, vemos un laboratorio y está bueno en este momento o no, eh, por qué, qué implica, Sí, todo eso como que yo suelo trabajarlo muy en conjunto con la otra persona. claro. No, sí, eso justo te iba a preguntar cómo diseñabas el esquema de producción de la película, ¿no? Y en qué momento empezaban desde esa sinopsis, vos me hablas del Sí. tratamiento, supongo que también la motivación tendrá una pata muy importante en bajar un poco las ideas como el cable a tierra, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué estamos Sí, haciendo esta totalmente. película? Sí, Este, totalmente. Sí, es curioso porque el documento de motivación es generalmente lo que de las primeras cosas que termino leyendo capaz que con una sinopsis, ¿no? O que es algo más que te lo cuenta la persona y que es eso, es como es fundamental, sí, este, o sea, sí, yo entiendo que pueden existir directores y directoras que vengan y me digan: "Bueno, yo quiero hacer esta película porque habla de una temática que en este momento la va a pegar, y a mí me interesa posicionarme y llegar a Cannes". Me parece buenísimo. Dudo que yo trabaje con una persona así, porque no, esa no es mi motivación. Entonces, por eso es que es re importante de hablar, es la motivación de hacer la película, pero también que está muy ligada a, bueno, quiero hablar de estos temas, pero también qué es lo que te imaginas con la película, a dónde queremos llegar. sí, total. Yo hablaba con Caro, creo que en el podcast con Caro Lupo, Carolina Campo Lupo, a quien conoces bastante bien. eh, Le decía que para mí la sinopsis es como conocer una persona por fuera y la motivación es conocerla por dentro, ¿no? Este, Total. la sinopsis es la primera imagen que te llevas de algo. Eso obviamente tiene que estar muy prolija, muy bien, muy clara. La estructura, los personajes, el tema, ¿no? Tiene que estar clarísimo ahí. Y después cuando uno entra más profundamente es cuando llega a la motivación y ahí decís, bueno, o me convence o no me convence y eso te pasa a vos como productora y le pasa a la gente que está decidiendo a qué proyecto apoyar y son como la Total. base, ¿no? Es impresionante. Y que es Este, re importante porque va a ser, yo creo que no solamente es lo que te sostiene durante todos los años que estás llevando adelante un proyecto, sino que también te termina moldeando al proyecto. ujú, Eh, Porque la motivación atraviesa todas las películas, los documentales y las ficciones a la hora de hacerlos. Y hablo desde lo creativo. sí, Eh, sí, sí. Bueno, entonces, ponele, ¿no? Sinopsis, motivación, tratamiento. ¿Cuándo empezás a pensar en ese esquema de producción de una manera más fuerte? Decir, bueno, ok, eh, cuánto tiempo nos va a llevar todo el tema de desarrollo, financiación, cuándo pensamos, a qué tiempo. Bueno, supongo que todo, sobre todo el documental, debe ser muy distinto que que la una ficción. ficción, pero cuando empezás a meterle un poco más de cabeza a lo que es más lo Bueno, técnico a nivel producción de cronogramas, presupuestos, plan financiero, sí. talleres internacionales, Yo creo coproducción. que es como medio que enseguida en realidad, Ujú. porque creo que como que también hay un gran desafío de entender, así como de imaginar cuál es la película que queremos hacer, como de entender el proyecto que estamos haciendo para llegar a esa película. Y como que si bien hay caminos establecidos y que uno se presenta a los fondos de desarrollo y hace laboratorios y genera antecedentes y va madurando el proyecto para luego postular a producción, es real que eso es así,
pero también cada proyecto tiene sus propias necesidades. Y yo en ese sentido, como que es algo que hablamos mucho con los directores y las directoras de, bueno, capaz que esta película sí está bien, ya desarrollaste el proyecto en el marco de un máster o de algo, o escribiste un guión en el marco de una tesis y realmente ya tiene un desarrollo impresionante. Bueno, no sé, es proyecto documental, hay una urgencia por filmar. Bueno, vamos a conseguir recursos para filmar un teaser, vamos a conseguir recursos para, capaz que no es con una financiación tradicional, y vamos a ir directo al fondo de producción y ta. Y entender que hay una urgencia por filmar determinados temas porque, no sé, porque hay una enfermedad, porque hay una edad, porque hay un vínculo que registrar. Ujú. Entonces ahí también es como que cada proyecto es distinto. Sí establezco como esa ruta más tradicional, pero sobre todo con los fondos de desarrollo y los de producción. Como que me ha pasado con muchos proyectos que directamente ganamos el de producción y capaz que Sí, no quieren el fondo de desarrollo. y vas para adelante con eso, ya está. Hay Y que vas para adelante. filmar y... Ujú. Claro, la ficción ya tiene otro desafío porque creo que también como productor el desafío más grande es durante la etapa de búsqueda de financiación que siga habiendo un trabajo en los documentos, ¿no? No que el director y la directora quede como esperando a ver de que surja esa financiación, porque siempre hay cosas para seguir trabajando. Pero también es real que, claro, que el camino es mucho más largo y difícil, que también por los presupuestos que manejas en ficción necesitas tener todos los fondos. Entonces ahí también es entender de que sí tenés que hacer ese camino y ese esquema de financiación. Después también yo creo que pasa con los laboratorios y con los espacios de trabajo, más de desarrollo, que hay veces que realmente los necesitas y Ujú. que te aportan, pero también tener un límite de hasta dónde y cuándo, porque no sé, siento que a veces es como un poco absurdo que estamos buscando plata para hacer un teaser, buscando plata para hacer no sé qué, y cuánta plata vamos gastando en viajes, ¿viste? Sí, Como sí, que sí. sí, bueno, ¿realmente vale la pena hacer esto? ¿Por qué? Porque estás en un momento del proyecto que sí necesitas una asesoría, o porque hay un asesor que es idóneo para tu proyecto, como que realmente los laboratorios y eso, mirarlos son sumamente importantes, no solamente por los antecedentes, sino porque, digo, en el trabajar con el otro, los proyectos se nutren, sin lugar a dudas, pero también ver hasta dónde y cómo y cuándo. Y después también me ha pasado que a veces también ir a un laboratorio cuando un proyecto está quieto, ¿viste? De Sí, postular, porque decís, bueno, capaz que no es el mejor laboratorio o el mejor espacio para ir a trabajar, pero es un momento de inyección de que sí, creas en el proyecto, y es importante para el director o la directora y es una motivación también. Este, sí, entonces total. ahí creo que como que uno puede trazar una ruta de fondos, de laboratorios y demás, pero después es algo que constantemente se va rearmando. Bien. Y en cuanto a esto de trabajo creativo, ¿no? ¿Qué tanto te metes o colaborás con el director y en esos feedbacks, de leer los documentos, en un trabajo más de escritura? ¿Sos de pedir ese espacio y Sí, pedir que te den el espacio para dar tu opinión? sí, 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 totalmente. Sí. Sí, a mí me gusta opinar y participar como activamente de los documentos, dejar sugerencias, siempre respetando el lugar del otro y en Claro. eso de que siempre hay un consenso y hay un diálogo de todo, porque la realidad es que, o sea, dialogamos cosas de producción, dialogamos cosas de dirección, pero como que bueno, si hay que tomar una decisión, la dirección toma la de dirección y producción la de producción. Este, Ahí va, te iba a pero preguntar, ¿no? ¿Hasta dónde es la película del director? no, yo en eso soy sumamente respetuosa. Pero tengo ahora que estábamos editando Percal, no, yo estaba empecinada con una escena, ya a nivel de empecinada. Sí,
Y Paola, la directora, ya me decía, pero sos una directora más. Me decía que estás que peleando por una escena. Y yo realmente creía en esa escena y era como, es que para mí es sumamente importante, ¿viste? Cuando tenés como una desesperación de que lo Que querés por favor, transmitir. Y sí, es que por tipo, favor por la favor, ponga, que por favor termine la claro, película. por favor, esto es importante, por favor. Y la forma que tenés de expresarlo es desde ese lugar. Claro. Este, más allá de que puedes llegar a explicaciones como sumamente racionales o decir en un guión, esto sobra, esto, este, creo que forma parte del rol. El rol de Mm, producción es sumamente creativo. Y ahí, a mí me gusta mucho trabajar esa parte. Em, y bueno, y después en los rodajes, me ha pasado en las películas que, también respetando siempre el lugar del otro y valorándolo mucho, pero dependiendo de las estructuras, tener que hacer cámara, tener que hacer sonido, tener que hacer lo que venga. Y, y y voy y lo hago. Y, bien, y también me gusta. bien, bien. Este, Sí, Mika Solé, que hablábamos en otro podcast, decía eso, ¿no? De, bueno, que le encantan los rodajes y que está bueno saber y conocer las herramientas para poder apoyar al otro. Y también hablaba de algo que sí, que es cierto y que el productor tiene que estar cerca porque al final el que presenta la carpeta y el que trabaja para que esa película logre los objetivos de financiación, ese mm, productor y no puede ser un tipo que llena planillas, sino que tiene que estar. Realmente ahí es cuando la sentís propia también a la película, porque si no, te sentís por fuera. totalmente. Ujú. No, y me ha pasado, sí, que se han acercado personas con proyectos en los que yo no puedo participar porque no tengo tiempo en ese momento, por varias razones. Y del otro lado, que te digan: "No, pero en realidad yo lo único que necesito es que armes la carpeta para este fondo y demás". Y no va por ese lado, No, no, no. porque primero porque también, o sea, si uno está embarcándose en un proyecto y pensando en que esa película se haga realidad, la estás como abrazando y confiando, y esa película también te representa a vos. Hay como muchas cosas, ¿por qué querés contar esa historia? No sé, como que no va por ese lado. Entonces es eso, tal cual. Creo que también es algo que tenemos en Uruguay. Me parece que es un gran valor de los productores de Uruguay, que todos, tienen y tenemos como esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias y de saber de varias cosas como para poder acompañar a los proyectos. Sí, 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 sí. Y como decías, no es lo mismo un productor que ya trae varias películas producidas, o un director, quiero decir, o un operaprimista. En ese caso hay un nivel de acompañamiento distinto, pero siempre está bueno tener el feedback de tu productor para ayudarte. Te lo dice alguien que produce y dirige sus películas. Pero vos también Este, trabajás de una forma muy colectiva, Sí, porque sí, claro, es que necesito, o sea, yo, si bien uno se siente muy solo y cuando hablaba del respaldo de los colegas también yo tengo ciertos colegas que me los hice muy amigos, que los que sé que hemos tenido hay un nivel de conocimiento y de charlas que van de cervezas. Entonces ahí claro, uno ya sabe que lo que va a recibir del otro ya te lo dice porque te conoce y te va a tirar con lo que te tenga que tirar. Y y en mi caso, bueno, también tengo que decirlo, tengo a mi esposa Ana que me acompaña terriblemente en todo y que ya tiene un máster en producción a esta altura. Pobre Ana. Pero no, pero siempre está bueno tener a alguien, a un par, como decís vos, trabajar con totalmente. Euge, con tu pareja también, que Mm, se dedica al cine, ¿no? Podrás intercambiar un totalmente. montón de cosas. Entonces, Sí, no, total. bien. Sí, total. No, en realidad, Pablo, que es mi pareja, es locacionista Ujú, y y obviamente que puedes pensar, bueno, seguro que para los rodajes de ficción sí le he preguntado 1000 cosas, pero más allá de eso, también para los documentales, o sea, como, mostrarle un corte, hablar de sí, eso, porque también es un trabajo como sostenido en el tiempo y que tiene sus momentos muy solitarios. Entonces, también por sí. compartir con el otro, bueno, estamos viendo cómo filmar esto, o lo que te va pasando también con los proyectos, pero porque es eso, o sea, yo
por suerte creo que, o sea, primero soy una afortunada de que hago lo que quiero y lo que amo hacer, que es cine. Y también eso se sucede y existe gracias a una contención de pareja, familiar, de amistades, de un montón de personas que tejen una red que no solamente confían en vos, sino que también están abiertos a esto, Sí, a escucharte porque entienden, creo que más allá de entender un Excel o creo que va más allá de eso, es más desde el lugar humano de entender cómo te atraviesa el trabajo mm, también. sí, totalmente. Entonces, Sí. mm, No, para cerrar en mi caso nada más es que realmente a mí me apasiona hacer también la producción. Me encanta y yo creo que es parte de eso de proyectar hacia adelante, ¿no? Es decir, bueno, por sí, un lado tratar de dividirme de mi rol director, guionista, editor y estar en el rol de productor y bueno, y proyectar. Me encanta hacer eso. Entré en la producción por necesidad hace años. Y bueno, y es una cuestión de que también he trabajado con productores, ¿no? He tenido, claro. o sea, con Vicky Gince he trabajado como con producción y también con otra gente, pero bueno, es todo un camino, ¿no? Y en ese camino quería preguntarte, ¿por qué, o sea, por qué coproducir? ¿Cuál es el valor de coproducir tus películas, las de otros? ¿Cuáles Mm. son los pros y los contras de coproducir? Bueno, yo vengo en una seguidilla de que tengo muchas coproducciones, primero nacionales, Ujú. porque La Fábula fue una coproducción también con Carolina como productora. Em, Percal también. Ahora La Tanguería también. Con Elisa Barbosa y Gonzalo Trianón. Como que, primero desde eso, que creo que es un poco también desde el lugar de entender a estos documentales que pueden tener una urgencia en hacerse. Y en ese sentido, o sea, yo creo que, mm, que más en el a corto plazo de la necesidad de que las cosas se hagan, siempre estoy como sumamente abierta a coproducir, eh, porque el hecho de que venga otra persona, ya sea nacional o internacional, ¿no? Aportar equipos, aportar financiación, aportar un servicio, hace que eso sea, que los proyectos sean posibles. Y después también desde el punto de vista creativo. Eh, no sé, ahora con La Tanguería, por ejemplo, estamos trabajando con una coproducción con Brasil, con una persona que es como muy idónea porque ha hecho ya varias películas que están atravesadas por la neurodivergencia y la discapacidad. Y es como muy valioso eso, ¿no? Porque la película también trata estas temáticas y es como aprender de la experiencia del otro, de intercambiar con el otro también lo creativo. Mm, Para mí las coproducciones son oportunidades de financiación, y de que se hagan realidad las películas, pero también de que se nutran mucho creativamente. Y ni que hablar pensando también en la etapa de distribución, porque nada, como que hoy por hoy, si bien hay un camino de festivales y demás, también es una posibilidad para poder estrenar una película en otro país, para moverla en salas alternativas. Este, para eso también las coproducciones son sumamente importantes. bien, Más allá de que sí, de que realmente estamos atravesando un momento de cambios de paradigmas tanto en la producción como en la distribución para mí, y de necesidad de tener que unirnos. Ahí también es como que vengo hablando, hace poco participé al Locarno Industria Academy y hablábamos con varios compañeros en esto de la etapa de distribución y demás, y de que hay muchos proyectos que siempre hablan de buscar un coproductor europeo, ¿no? Y es como, bueno, ojo, porque también esa persona representa algo y está aportando una visión, y yo en ese sentido no es que estoy cerrada, pero sí como que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Como entender que cada proyecto necesita, qué proyecto estás haciendo y que cada proyecto necesita cosas distintas. Este, tal cual.
Y nada, yo a nivel Latinoamérica siempre voy a defender Latinoamérica y en que hay muchas alianzas para generar dentro de Latinoamérica también. Bien. Bueno, Vale, a mí me encantó la charla, me parece que estuvo buenísimo y súper instructiva también. Ay, qué bueno, a mí Y también. bueno, ahí te pinta realmente lo que sos, conociéndote. Así que no, te agradezco un montón de haber participado, de haber dado todo tu conocimiento compartido con nosotros. Y para cerrar, ¿dónde se pueden ver las películas de Monarca hoy? Bueno, hay varias que están en Más Cinemateca, Bien, que ahí es un espacio que está buenísimo para el cine nacional. También estamos tratando de con algunas películas hacer funciones específicas y eso. Después tenemos La Fábula de la Tortuga y la Flor, que estuvo en cartel, ahora quedan unas funciones específicas, pero durante el mes de septiembre va a estar en el cine universitario. bien. Y mañana estrenamos la de Señor, si usted existe, ¿por qué no me saca de este infierno? Es Así que cierto, es arranca el cierto. recorrido, sí. Bueno, buenísimo. ¿Tienen página de Vimeo on Demand o algo? No. No, tenemos No. Vimeo on Demand, pero solamente para una película, para Ujú, 8 cuentos. ujú. Pero por ejemplo, con la de Señor que estamos estrenando ahora, también ya estamos pensando eso, como, bueno, se estrenan en salas, pero también de buscar alternativas para que las películas ya se puedan ver en otras plataformas, ¿no? Bien. Creo que ahí es como también, cuando hablo del cambio del paradigma, como un desafío que estamos teniendo de dónde se puedan ver nuestras películas, eh, y de poder compartirle a la gente. Sí. Todo un tema. Todo un tema que si entramos ahí nos podemos quedar como 2 horas más hablando. Sí, 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 totalmente. Este, pero sí hay que democratizar también esa parte, Bien. porque creo que se democratizó un poco el hacerlas, hasta ahí también es muy discutible, pero también esta etapa de distribución, ya pasó lo de ir hacer un año en festivales y después estrenarla, como que hay que No. que liberarlas y compartir, Sí, valorando nuestro trabajo también sí, totalmente. y Vale, formando totalmente. Muchas gracias, Vale. No, gracias a vos. Ha sido un gustazo. Gracias. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de cine uruguayo podcast.